burguesía y fue liberal porque pregonó los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular, que son los ideales de la denominada Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un movimiento político, militar, social, religioso y todo lo demás, que buscaba fundamentalmente o que puso fin a la monarquía absoluta existente en Francia, le puso fin al antiguo régimen para establecer un gobierno propio, un gobierno manejado ahora por la burguesía. A ese gobierno le fue llamado República. Fue llamado la República Francesa, aunque luego, más adelante, terminaron cayendo otra vez en una monarquía. Así que te voy a repetir la información. La Revolución Francesa es una etapa de la historia universal en la cual un grupo de franceses, un grupo de personas encabezados por la burguesía van a terminar con la monarquía absoluta que existía en Francia para establecer un gobierno republicano democrático supuestamente. ¿Ya? Así que eso fue la denominada Revolución Francesa. Voy a presentar pantalla. Ya, voy a presentar pantalla. Por favor, confirme la visualización de pantalla. Confirme, por favor, la visualización de pantalla. Sí, ok, muy bien. Escúcheme, por favor. Entonces, ya hemos dicho y hemos definido qué cosa fue la Revolución Francesa. Entonces, ya sabemos nosotros que la Revolución Francesa, ya recuerde, por favor, también que es la Revolución Francesa de 1789. Ya te especifico el año porque luego han habido otras revoluciones francesas. Yo hablo de la Revolución Francesa de 1789. Yo hablo de esa revolución específicamente, Revolución Francesa de 1789. Muy bien. La denominada Revolución Francesa de 1789 tiene tres etapas. ¿Ya? Etapa número 1 se llama la etapa monárquica. ¿Ya? La etapa de la monarquía. ¿Ok? Tenemos una primera etapa que se llama la monarquía. Tenemos una segunda etapa que se llama la etapa de la república. Una segunda etapa que se llama la etapa de la república. Y tenemos una tercera etapa que se llama la etapa del imperio. ¿Ya? La Revolución Francesa tiene tres etapas, por favor, recuerde eso. La Revolución Francesa tiene tres etapas. Las tres etapas son la monarquía, la república y el imperio, que son las tres etapas de la Revolución Francesa. ¿Ok? En la etapa de la monarquía vamos a encontrar a una subetapa que se llama así, que se llama los estados generales. Vamos a encontrar a los estados generales, vamos a encontrar la Asamblea Nacional, hallamos a la Asamblea Nacional, encontramos a la Asamblea Constituyente y vamos a encontrar a la Asamblea Legislativa. Y vamos a encontrar a la denominada Asamblea Legislativa. Esas son las subetapas de la fase monárquica de la Revolución Francesa. La fase monárquica, la etapa monárquica de la Revolución Francesa tiene tres subetapas, que son los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Son, como repito, las cuatro etapas de la fase monárquica de la Revolución Francesa. En la fase republicana encontramos acá lo que se conoce como la convención. Vamos a encontrar la convención, ¿ya? El directorio. Vamos a encontrar la convención, el directorio y vamos a encontrar el consulado. ¿Ya? Que son las tres subetapas que conforman la etapa de la República en la Revolución Francesa. ¿Ya? En la Revolución Francesa. Vamos a encontrar entonces aquí la convención, el directorio y el consulado.
Y en la etapa imperial, bueno, solamente eso, solamente el imperio, ya, solamente el imperio. Ahora mira, aprenderse esto puede ser un tanto complicado, correcto. Entonces yo para no confundirme, yo digo de que la etapa monárquica es G, es Genacole. La etapa monárquica es Genacole. ¿Y qué significa es Genacole? Significa los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Esa sería la clave mnemotécnica. Es Genacole. Los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, que serían las etapas de la Revolución Francesa. ¿Ok? Que serían las etapas de la Revolución Francesa. Muy bien. Ahora, en la República, yo me acuerdo de lo siguiente. Yo me acuerdo de el conven, me acuerdo así, convendico. Me aprendí esta mnemotecnia, me aprendí la mnemotecnia del convendico. ¿Y qué es el convendico? Es la convención, el directorio y el consulado. Ya, la convención, el directorio y el consulado. ¿Ok? Ya, esas son dos claves mnemotécnicas. Te voy a dar un par de datos más. Ya, te voy a dar un datito por acá, en el cual, a partir del consulado y hasta el imperio, ya a partir del consulado y hasta el imperio, se le conoce como la etapa napoleónica. Ya, se le conoce como la etapa napoleónica. ¿Qué cosa es la etapa napoleónica? Es la etapa en la cual Napoleón Bonaparte estuvo al mando. ¿Ya? Ok, así que estas son las fases o etapas de la Revolución Francesa. ¿Ya? Son las fases o las etapas de la Revolución Francesa. Muy bien, muchachones. Muy bien. Capturita de pantalla. Si tuvierais alguna pregunta que hacerme, sería excelente. Era la etapa napoleónica porque ahí gobernaba ya Napoleón Bonaparte. Aquiles. Por eso se llama etapa napoleónica, porque ya gobernaba Napoleón Bonaparte, el águila, como se le conocía también. Muy bien, así que ya sabemos por qué le llamaban la etapa napoleónica. Ya sabemos, ya conocemos eso, la etapa napoleónica. Muy bien chicos, entonces voy a pasar esta pantalla, voy a quitar esta pantalla, voy a ir a la aplicación, voy a detener la transmisión para buscar tu presentación de diapositivas, que te la adjunto luego, ya, te la adjunto luego. Antes de Napoleón, ¿quién gobernaba? Gobernaron muchas personas, hija. Ya, gobernaron muchas personas. Antes de Napoleón estuvo Robespierre, ¿no? Estuvo por ahí Marat, ¿no? Estuvo también Sieyes, Ducos, entre otros personajes, ya, entre otros personajes, ¿ok? Vamos a ver, por acá está. Sí, sí, allá, hija, allá en Francia. Mira, vamos a ver entonces Revolución Francesa. Esto ya lo hemos visto y hemos dicho que es un movimiento político social que se tumbó la monarquía absoluta existente en Francia
que fue una revolución burguesa liberal, libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular son algunos de sus principios. ¿No? También hemos hablado del antiguo régimen. Hemos dicho que el antiguo régimen era la configuración que tenía Francia antes de la Revolución Francesa. ¿No? Se llamaba el antiguo régimen. En el antiguo régimen encontramos una sociedad estamental. Sabemos que había una sociedad dividida en estados o estamentos, que eran el clero, la iglesia, perdón, el clero, la nobleza y el tercer estado, o también llamado estado llano. También hemos dicho que la iglesia y la nobleza aplastaban al tercer estado, al estado llano, con una carga tributaria, con una carga de impuestos realmente impresionante. Ya, realmente impresionante. Estos eran los reyes de Francia, y los reyes de Francia se llamaban Doña María Antonieta de Austria, no de las Nieves, ya, María Antonieta de Austria, ¿no? Y el rey se llamaba Luis XVI. ¿Ok? Y el rey se llamaba Luis XVI, ¿correcto? Me parece que también hemos hablado de los sans culottes, ¿no? Que eran las personas que usaban los pantalones largos, ¿no? Que eran los sans culottes, ¿ok? Ahora veremos acerca de cuáles son las causas de la Revolución Francesa. Bueno, las causas son el absolutismo. El absolutismo es el poder total que tenía el rey, que no permitía a la burguesía avanzar. La burguesía no podía avanzar porque los reyes de Francia y la nobleza no se lo permitían. La falta de libertades, la miseria, los excesivos impuestos, había demasiados impuestos y la nobleza derrochaba. ¿Ok? Otra causa de la guerra también es la crisis económica provocada por la guerra de los 7 años y por el apoyo francés a la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Donde se gastaron un mundo de plata. Entonces, Francia queda en una severa crisis económica, en una severa, muy severa crisis económica, ¿correcto? Muy bien, otra causa de la Revolución Francesa es la labor de los llamados ilustrados, a los cuales se les considera como los precursores de la Revolución Francesa. La ilustración, te cuento, la ilustración es una etapa, es un movimiento científico, filosófico, es un movimiento de pensamiento, ya que buscaba la acumulación de conocimientos. La ilustración buscaba la acumulación de conocimientos, ¿no? Los ilustrados decían hay que iluminar las tinieblas de la ignorancia con la luz de la ciencia, con la luz de la verdad. Hay que ilustrarnos, decía, hay que iluminarnos, decían los ilustrados. Así que la ilustración son los que aportaron la base teórica, la base filosófica para la Revolución Francesa. ¿No? Así que no te confundas, ¿no? Si usted alguna vez le dice cuáles son las causas ideológicas de la Revolución Francesa, caray, las causas ideológicas de la Revolución Francesa las vamos a encontrar ¿dónde? Las vamos a encontrar en la Ilustración. Ahí encontramos las causas ideológicas de la Revolución Francesa. Causas ideológicas de la Revolución Francesa, ¿correcto? Muy bien, dentro de los famosos ilustrados vamos a encontrar a un señor que se llamaba Juan Cerrado, perdón, en inglés, John Locke. Entonces, John Locke era un empirista al cual se le conoce como el padre de las nuevas ideas, y escribió una obra, bueno, escribió muchas obras, pero su obra más famosa y que tiene que ver con esto de la Ilustración y la Revolución Francesa, era pues una obra que se llamaba El ensayo sobre el entendimiento humano, famosa obra de Juan Cerrado o de John Locke. ¿Ok? Muy bien, muchachitos, ¿vamos entendiendo hasta aquí? Vamos entendiendo hasta allá. Muy bien, muy bien. Me da gusto que vayamos entendiendo. Vamos a ver por acá. A ver, ¿el alumno Guamán Yaipé está presente en el aula o no? El alumno Guamán. ¿El alumno Guamán Yaipé está presente en el aula? ¿El alumno Guamán Yaipé Elvis está presente? Guamán Yaipé a la 1, Guamán Yaipé a las 2, Guamán Yaipé a las 3. Guamán Yaipé no está en el aula, está ausente. Ya, está ausente, no está en el aula.
Chao. Muy bien. Leighton Palma Jennifer, por favor, esté en el aula. Leighton Palma Jennifer Cristal. Leighton Palma Jennifer Cristal, ¿está en el aula? Pregunto yo. Leighton Palma, dígame. Leighton, por favor, ¿podría usar su micro, no, para explicarme qué cosa es la ilustración? Lo acabo de explicar yo. Para hoy día, por favor. Tenemos poquito tiempo nada más. No tiene micrófono, Leighton. Ah, caray. Bueno, lo puedes escribir, Leighton, te leo. He dicho Leighton ya, he dicho Leighton, por favor. Para hoy día. Listo, ok. Gracias, Leighton. Gracias, Leighton. Gracias, Leighton. Gracias, Leighton. Uno más. Uno más. Plin. Acá está. Etken Flores Piero Alessandro. Repórtese, por favor. Etken Piero Alessandro. Etken Flores Piero Alessandro. Repórtese, por favor. Etken Piero. Ok, Etken Piero, quiero por favor que me expliques, usando tu micro, qué cosa fue la ilustración. No tiene, nadie tiene micro en el aula. Ok, bacán, chévere. Listo, te leo entonces. Puedes escribirlo. Te leo, Leighton, para hoy día, por favor. Leighton, digo, Etken, te leo. Bueno, Etken a la una, Etken a las dos, y Etken a las tres. Gracias, Etken. Muy bien, entonces ya hemos explicado que la ilustración es un movimiento en la cual las personas buscaban iluminar las tinieblas de la ignorancia con las luces del conocimiento. Así que la ilustración es un movimiento que buscaba, en cierta manera, la acumulación de conocimientos. En cierta manera, eso buscaba la denominada ilustración. Y hemos hablado de algunos personajes importantes, como por ejemplo John Locke, que es el llamado padre de las nuevas ideas. Vemos a otro personaje, así el nombre medio complicado de pronunciar. Se llamaba François-Marie Gaultier, un señor llamado François-Marie Arouet. Un señor que se llama François o Francisco María Arouet, más conocido como Voltaire o como Voltaire, o si quieres, Voltaire. Este señor Voltaire se le considera como el crítico más implacable del régimen absolutista en Europa. Voltaire fue el que más criticó, el que más le sacó el ancho a todos los regímenes absolutos de Europa, por supuesto, especialmente al de su país, al de Francia. ¿Ok? Así que si alguna vez a usted le preguntan cuál fue el crítico más implacable, la persona más fuerte en hablar contra los reyes y contra la iglesia, ese fue Voltaire. No, inclusive él cuando hablaba de la iglesia católica, él no decía la iglesia católica, él decía la canalla. No, se refería a la iglesia con el apelativo de la canalla, así le llamaba. François-Marie Arouet hizo algunas obras importantes, siendo una de sus obras más importantes una denominada Cartas sobre los ingleses. Ya hizo con François-Marie Arouet, ya con François-Marie Arouet. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Tenemos a otro ilustrado, precursor también de la Revolución Francesa, de nombre también un poco complicado de pronunciar, se llamaba Louis Charles de Secondat Baron de Montesquieu, o si quieres, Luis Carlos de Secondat, el Barón de Montesquieu. ¿Ya? Luis Charles de Secondat, Barón de Montesquieu. Secondat, el Barón de Montesquieu planteó
por primera vez la división de poderes. O sea, planteó que exista o que debe existir un gobierno en el cual el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial vayan por separado. ¿Ok? Así que él plantea la denominada división de poderes. Además de eso, plantea la monarquía constitucional. ¿Ya? El barón de Montesquieu plantea la monarquía constitucional, o sea, en otras palabras, que el rey siga gobernando, ya el rey sigue gobernando, y sin embargo, aparte de que el rey sigue, pero sin embargo, deberían tener una constitución. ¿Para qué? Para poder controlar a ese rey. Para poder controlar a ese rey. Entonces, a eso se le llamaría, pues, una monarquía constitucional. Ese era Louis Charlet de Secondal. Otros ilustrados fueron Jacques Rousseau, o Rousseau, si quieres, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Quien hizo una obra llamada El Contrato Social, los denominados enciclopedistas como Diderot, como D'Alembert, ya que fueron los que hicieron la enciclopedia, una obra colosal que trataba o intentaba reunir todo el conocimiento hasta su época, ya la llamada enciclopedia. Algunos economistas como Adam Smith, que es un economista inglés, padre de la economía moderna, en su obra La riqueza de las naciones, o Quesnay, ¿no? O Turgot o Gournay, entre otros economistas que también son precursores, ¿no?, a la Revolución Francesa. También son precursores a la Revolución Francesa. Ok, muy bien, jovencitos. Muy bien. Sobre este cuadro ya nosotros lo hemos revisado. Es un cuadro que revela las etapas de la Revolución Francesa y hemos dicho que la etapa monárquica abarca los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa y la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa, la fase republicana que abarca la Convención, el Directorio y el Consulado, y luego el Imperio Napoleónico. Muy bien, hablaremos primero acerca de la etapa monárquica de la Revolución Francesa. Pregunta del examen de la Peter University, pregunta de la Pedro. ¿Por qué en la Revolución Francesa a la fase monárquica se le conoce como monárquica? O sea, ¿por qué se le llama fase monárquica? Bueno, la respuesta es fácil. Se le llama monárquica, ¿por qué? Porque todavía se actúa tomando en cuenta la autoridad del rey. ¿Ya? ¿Por qué se llama fase monárquica? Se llama fase monárquica, ¿por qué? Porque todavía se actúa, porque todavía se trabaja tomando en cuenta la autoridad del rey. Por lo tanto, se le conoce como la fase monárquica de la Revolución Francesa. Muy bien. En la fase monárquica vamos a encontrar los denominados estados generales de la nación. Los denominados estados generales de la nación. Los estados generales de la nación, para comenzar, ¿qué cosa fueron? Los estados generales de la nación fueron convocados por Luis XVI, ya convocados por Lucho XVI, los estados generales de la nación, y eran una reunión de los 3 estados de Francia. O sea, los estados generales eran una reunión en la cual se reunía el estado llano, se reunía la nobleza y se reunía el clero. A eso se le llamaban los estados generales de la nación, a una reunión del clero, la nobleza y el estado llano, la cual no era convocada desde 1614, y aquí estábamos en el 1789. O sea, había pasado más de 100 años que no se convocaba una reunión entre los 3 estados de Francia, Lucina. No, había pasado como que muchísimo tiempo, había pasado como que mucho tiempo. Muy bien. No se realizaba de 1614. Bueno, pues los estados generales, ante la crisis económica, social y política que enfrentaba Francia en el antiguo régimen, el rey intentó solucionar los problemas convocando a una reunión de los 3 estados de Francia. ¿Cómo se llamó esa reunión de los 3 estados? Se llamó los estados generales de la nación. Estaba conformado por 1.200 personas. Ya, por 1.200 personas. En los estados generales de la nación se discutieron muchísimas cosas. Ya, se van a discutir muchas cosas, se van a discutir muchas reformas, ya, muchas reformas, ¿ok? Entiéndase lo siguiente, por favor, estas reformas beneficiaban
¿Ya? Estas reformas beneficiaban al Estado llano, o sea, beneficiaban al tercer Estado, pero de una u otra manera perjudicaban a la nobleza y al clero. Ya perjudicaban a la nobleza. Eran reformas, querían mejorar la situación socioeconómica, entonces estas reformas tenían que venir con beneficios para el Estado llano o tercer Estado. Y estas reformas obviamente perjudicaban en cierta manera al clero y a la nobleza. Entonces, listo, se discutió y toda la cosa. Pero al final dijeron, ya, muy bien, sometámoslo a votación. Votemos. Excelente, vamos a votar. Entonces, ¿cómo era la votación? ¿Cómo era la votación? En la votación, no, por acá estaba la nobleza, ¿no? Esta era la nobleza, entonces de la nobleza, ¿qué cosa iba a hacer? Iba a salir una persona.